Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa, Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo, en cabina, con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, un gran honor compartir con todos ustedes. Saludo cordial, abrazo fraternal. Les estamos dando una cordial bienvenida a este programa. Todos los que hacen parte de este canal, la congregación, y también, por supuesto, a nuestro anfitrión, director, guía aquí, el pastor Gamaliel. Sea usted bienvenido. Cambio. Pastor Osvaldo, estamos listos, ya desempolvados del trabajo de la semana, para considerar la palabra de Dios en la serie de sentencias, que un tanto difícil comentarlas, pastor, porque muchas son muy verdades muy luminosas que no necesitan mayor comentario, pero vamos a hacer un esfuerzo, pastor. Bienvenidos todos los que están en sala. Vamos a recorrer el libro de Proverbios y estamos en el capítulo 10, verso 17. Leo: camino a la vida es guardar la corrección, mas el que deja la reprensión yerra. La versión de Jerusalén dice, pastor: quien acepta la corrección va por sendas de vida, punto y coma. Quien desprecia la reprensión se extravía. Pastor, es bien interesante leer las diferentes versiones, el punto de vista de cada traductor, porque en boca de dos o tres testigos conste todo negocio. Adelante, pastor, cambio. Bueno, aquí va la NTV. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrían. Versión internacional: el que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Y aquí le tengo la TLA, que dice: el que acepta la corrección tendrá una larga vida, pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. Aquí tenemos entonces casi en verso la TLA. Cambio. A ver, aquí tenemos, pastor, enfrente de nosotros el eterno problema de no recibir la corrección, porque una corrección, pastor, duele el ego, duele el alma, ¿no? También revela que estamos un tanto ciegos, pastor. A ver, permítame decir eso. A veces que uno no se da cuenta que está mal, pero los demás sí nos están observando, pastor, sí nos están mirando. La esposa sobre todo nos está observando, nuestros hijos, compañeros. Hay veces que uno sabe que está mal, pero hay veces que no lo sabe, pastor. No sé si esté de acuerdo conmigo que a veces uno camina muy seguro de ciertas actitudes que sin embargo están mal, y cuando una segunda o tercera persona nos corrige, pues no nos gusta. Cambio. Sí, hay algo intrínseco por naturaleza que está en nosotros que no le gusta la corrección. Pero luego de dar los pasos y de quemar etapas o pasar etapas en la vida, ya uno aprende que no es perfecto y que los demás lo pueden guiar, lo pueden ayudar y le sirven muchos como el espejo.
que le muestran lo que uno muchas veces no se ve. Yo sé que de pronto allá en la actividad con sus jóvenes les ha hecho la prueba esa del plato que está tiznado y entonces que hagan la imitación, los hacen tiznar y luego les muestran el espejo. A veces nosotros no nos damos cuenta qué tan tiznados estamos, qué tan desarreglados estamos, pero la otra persona es la que nos dice, mire, esto no está bien. Así sucede con la corrección. No es fácil, no es por nuestra naturaleza, pero cuando uno entiende la importancia de ser corregido, sabe también que esta es una actitud de sabios, de entendidos, de inteligentes y de maduros. Cambio. Mire, pastor, una vez se me acercó un colega pastor, el hombre anónimo, ya muy conocido aquí en el canal. Y estábamos viajando, ¿no? Y me dijo, te voy a decir algo, mira, dice, oye, pues mira, yo te aprecio mucho, tienes algunos dones de Dios, yo te aprecio mucho, pero mira, si en tu manera de hablar, si dejaras de hacer esto y esto, me marcó 2 puntos. Dijo, no hombre, olvídate, esto te daría, si tú te quitaras esas 2 tachitas con esto. Y claro que me dolió, estaba escuchándolo muy serio, pastor, en el camino. No quiero ofenderte, dice, pero mire hermano, es por tu bien. Mire pastor, pasaron 3 o 4 años para que yo lo escuchara, porque yo tenía puntos de vista diferentes. Pero lo escuché al final, ¿no? Lo escuché y entonces encontré el camino de la vida porque otras personas me felicitaron por haber cambiado esos puntos que estaban mal. Pastor, el que recibe la corrección va por el camino de la vida, pero el que deja la reprensión yerra o se equivoca. Que el Señor nos ayude, Pastor Osvaldo, para escuchar las palabras de los que nos aman. Cambio. Yo pienso que en esto de recibir la corrección o rechazarla es cuando uno llega a un lugar que hay 2 caminos y entonces no sabe cuál debe de tomar. Y viene alguien y le dice, este es el camino que lo lleva a un buen destino. A veces por circunstancias uno ignora y ve un camino de pronto como más ancho, una carretera más bonita y el que le está indicando como no tan atractivo. Uno tiende tal vez a coger la carretera ancha, la atractiva, y no el otro. Cuando descubre que se perdió, que no era el rumbo, que no era el destino y que le toca o devolverse o bueno, va a tener fuertes problemas. Así nos pasa en la vida, Pastor Gamaliel. Lo mejor es estar uno dispuesto a ser corregido y bueno sería que tuviéramos el valor de decirle a nuestras esposas, usted lo menciona mucho, aquí lo hacemos en cuestión de consejería cuando les decimos, bueno, saquen un tiempito, busquen el lugar que ha sido muy significativo para ustedes, o el restaurante, o qué sé yo, en algún lugar. Y luego le digo al esposo, dele la oportunidad a su esposa de decirle todas las cosas que ella ve que están mal hechas en su vida, sus actitudes. Y una recomendación, no se defienda. No busque argumentos, no se defienda, solamente esté muy atento, mírela a los ojos, si es posible escriba, encomiéndese al Señor, no busque defenderse, no dé razones y al terminar dígale vida, corazón, amada, esposa, bueno, como le diga, estaré haciendo todo lo posible por cambiar estas cosas y que me ayudes. Vea, Pastor Gamaliel, ha surtido un extraordinario efecto esto, porque a veces el mismo día
A veces pasan 2 días, la mujer es muy reactiva cuando le está preguntando a él, bueno, yo te dije todo lo que no me gusta de ti, ahora quiero que tú me digas lo que no te agrada de mí. Y es una buena terapia, es algo que ayuda. En nosotros también cuando encontramos a alguien a quien respetamos, admiramos, le tenemos confianza y somos capaces de decirle, mira, dime aquellas cosas que tú ves que no están bien dichas o hechas. Y usted lo ha dicho, duele, porque a uno le gustan los halagos, pero no le gustan las correcciones. Cambio. Y ahí está, pastor, la sentencia. Es el camino de la vida, el guardar cuando alguien te corrige, y camino de muerte el que deja. O más bien, dice, el que deja la reprensión, yerra o se equivoca, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente sentencia. Vamos a tocar 2 sentencias, pastor, para darles oportunidad a nuestros hermanos, darles tiempo de meditarla y hacer una pregunta o un comentario. La siguiente sentencia es, pudiéramos decir, así lo veo yo, pastor, a ver qué opina usted, es como un arma de 2 filos. Porque dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, punto y coma, y el que echa mala fama es necio. A ver qué nos dice la versión de Jerusalén. Dice, los labios embusteros disimulan el odio. Quien difunde calumnias es un insensato. Mire, están relacionadas las dos, pastor, el punto y coma. En gramática nos dice, las frases se corresponden, tienen que ver de forma contraria o una es la respuesta de la otra, ¿no? Vamos a definirlo ahora mismo. Decía yo que es un arma de 2 filos, pastor, porque entonces nos está enseñando la Biblia que mostremos nuestro odio. ¿Cómo lo ve usted? Cambio. Pues mire que esta versión, la versión TLA, dice, los mentirosos no muestran su odio, pero los tontos todo lo cuentan. Y luego la NTV dice, encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Y la versión internacional dice, el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Entonces, de estas versiones me gusta como la TLA, que dice, los mentirosos no muestran su odio, pero los tontos todo lo cuentan o todo lo van diciendo. Entonces, aquí, usted lo ha dicho, es un arma de doble filo, porque dice la Biblia que es mejor el que calla que el que habla, que aún el que calla es considerado sabio, aún el necio cuando se calla es considerado sabio. Entonces la persona creo que está siendo animada, exhortada a ir y a decir su sentimiento a otro. Recordemos que Santiago dice, confiésense sus pecados los unos a los otros para que sean sanados, porque es que el odio realmente a quien afecta es al que lo tiene, el que tiene el odio hacia la otra persona. La otra persona a veces hasta ignora que hay odio o no le da importancia, pero la Biblia habla mucho de no tener odio para que nosotros seamos beneficiados. Yo por lo menos fui a alguien, les he comentado ya, a quien me enseñaron a odiar, a retener el resentimiento y a tenerlo allí y como a cultivarlo. Pero luego Dios, que va trabajando, haciendo su obra, me fue llevando hasta que entendí que ese no es un buen negocio, que eso no hace nada bueno y que eso nos daña, el odio nos daña. Entonces, aquí los mentirosos no muestran su odio. Es decir, como que, imagínese, si yo lo odio a usted y trato de comportarme bien, de tratarlo bien, eso es demasiado difícil, Pastor Gamaliel. Cambio. Sí, pastor. O sea, queda claro que no debemos odiar, pero a veces se odia
Y aquí se está atacando la hipocresía, ¿no? Mire, está un poquito difícil la sentencia o las dos sentencias, y por eso fui por otra Biblia mientras usted hablaba, la versión Dios habla hoy. Dice, es de mentirosos disimular el odio. Está hablando en contra del disimulo, es decir, usted debe ser lo que es. No dice que está bien que lo odies, no dice que vayas y le grites en su cara, pero dice que no le hagas creer que lo amas, ¿no? Cuando en realidad tienes un problema con él. Eres un mentiroso si lo disimulas, dicen. Pero ¿cómo se relaciona entonces con la siguiente sentencia? Y es de necios divulgar chismes. Tiene que haber una relación aquí. Lo que yo alcanzo a ver, pastor, es lo siguiente. No debemos vivir en disimulos, no debemos vivir en hipocresías, y esto se ve tanto, pastor, en las iglesias, en los círculos. Se habla de persona educada, la que dice, oh, que es un encanto tenerlo, es un gusto conocerlo, cuando la persona le cae gorda, ¿no? Y dice que es labio mentiroso. Este ambiente a mí no me gusta para nada, pastor. Prefiero que me hagan una cara en cuanto me ven, y aprecio más a la persona que, pues, él es lo que es y piensa lo que piensa de mí. No estoy alentando que me odie, tampoco, ¿verdad? Pero ahora, después de atacar la hipocresía, dice, y es de necios divulgar chismes, es decir, como que la otra sentencia es un freno, mientras que no debemos de ser fingidores de algo que no sentimos. También es tonto empezar a hablar mal de la persona. Lo mejor sería, pastor, decirle, usted, no estoy de acuerdo con su punto de vista y no, yo tengo un problema con usted. Pero tampoco eso me da pie para ir a empezar a soltar mi lengua contra usted. Bueno, es lo que alcanzo a ver, pastor. ¿Qué opina usted? Cambio. Pues hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, pero me encuentro aquí con la Kadosh y me sorprende como dice, los labios justos cubren enemistad y cualquiera que calumnie es un necio. Si yo lo tomo ahí rápidamente, digamos, labios justos cubren enemistad, no la promueven, no la muestran, no la dan a conocer. Porque cualquiera que calumnie es necio. Es decir, si usted tiene labios justos o es un justo, va a cubrir. No dice así las otras versiones. Las otras versiones nos muestran que no es correcto guardar encubrir el odio te hace un mentiroso. Es decir, mientras que en la Kadosh está diciendo cúbralo, no se ponga a hablar. En esta dice no sea mentiroso diciendo lo que no es. Pues me voy por las versiones que nos muestran que no está bien encubrir el odio. Pastor Gamal, cambio. Sí, pastor, creo que tienen más peso la mayoría de versiones, y luego más cuando Jesucristo les dijo a los fariseos, hipócritas, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Así dice, ¿no? El contexto general de la Biblia me parece que le da la razón a las primeras versiones. Vamos a abrir el micrófono. Hemos hablado de dos sentencias. El que recibe la corrección va camino a la vida, el que la desatiende va camino a la perdición. Y es de mentirosos disimular el odio, y es de necios divulgar chismes. ¿Quién de los hermanos de la sala comenta o pregunta acerca de estas dos sentencias? Adelante, cambio. Muy buenas tardes, se me escucha pésimo, pero no tengo otro dispositivo. Saludos, bendiciones, la paz del Señor Jesús. Qué tremendo el tema de hoy, está muy caliente, terriblemente caliente. Pastores, ¿esta palabra es para los cristianos o para los mundanos? ¿Cambio? Pastor Osvaldo, vamos a establecer que usted contesta primero. Usted es el titular del programa. Adelante, cambio. Bueno, a menos que sea ya una cuestión muy clara, yo no hago diferencia entre un cristiano y un mundano. Digamos, estas verdades se dan para todo el mundo,
ahí hay ciertas enseñanzas que van dirigidas a los cristianos, a quienes hacemos parte del pueblo de Dios. Pero en este capítulo o estos libros de Proverbios me parece que se aplica al que va a la iglesia y al que no va a la iglesia. Porque, pues yo no sé, he encontrado que algunos dicen, por ejemplo, si yo no leo la Biblia, no soy responsable delante del Señor. Si yo no me bautizo, yo soy menos responsable que el bautizado. Si yo no tomo Santa Cena, pues no estoy pecando. Cosas como esas. Entonces, no. Aquí este proverbio se aplica al creyente y al no creyente. Es mi percepción, Pastor Gamaliel y la hermana Claudia. Cambio. Muy bien, pastor. Sí, vale. Es que en cierta forma yo escucho que según ahorita el tema, ¿verdad? Que están ahora lo mismo, los comentarios últimos que hicieron. Decía el pastor Gamaliel, yo prefiero que se me enfrente, se me haga mala cara y no un beso, ¿no? Un beso traidor. Pero, pastor, no sé, esto entre cristianos yo sé que se da, claro que sí, se dan sus casos, pero lo correcto es mejor sanarlo, disimularlo, pero tratarlo, sanarlo. Es mi punto ahí. Un gran saludo, hermana Claudia, ya la extrañábamos aquí en el programa, aunque no se le oye muy bien, pero se entiende. Mire, hermana, la Biblia no está promoviendo el odio, pero sí está promoviendo que lo encubramos en el sentido, porque cuando dice el que encubre, no está diciendo que lo disimule para después tratarlo, sino está hablando de la persona que odia por dentro, pero por fuera te dice, no, cómo te amo, está bien. La Biblia dice que es de labios mentirosos, es lo que está diciendo aquí el proverbista. Fuera de eso, claro que sí, no estoy diciendo que la persona me grite en ese momento, pues tiene educación, no lo va a hacer. Pero tampoco me gustaría que me engañase y me dijese las puertas de mi casa están abiertas, varón de Dios, cuando adentro tiene un problema conmigo. Lo mejor es que me muestre una cara y que me dé a entender que tenemos algo que arreglar y que lo arreglemos, ¿no? Cambio. Bien, ¿algún otro hermano que quiera comentar, preguntar? Y si no, pasamos a la siguiente sentencia. Micrófono abierto. Si usted pregunta, si usted comenta, primero el pastor Osvaldo responde. Cambio. Muy buenas tardes, pastores, hermanos, la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Bueno, pastores, creo que me quedo con otro proverbio, ¿verdad? Voy a ponerlo para lo que están compartiendo. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece. Proverbios 27, 6, 5 y 6, creo que están ellos, cambio. A ver, pastor Osvaldo, mire que la hermana Anixa ahí contextualizó el tema, sí, es que hay varios proverbios donde dice, se encubre el odio con disimulo, pero su malicia será descubierta. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. A ver, pastor Osvaldo, cambio. Sí, yo creo que es lo mejor, porque algo que tenemos que saber todos es que a todo el mundo no le podemos caer bien. Alguien dice que lo único que le gusta a todo el mundo es la plata, pero ni eso, hay gente que no está tan interesada en la plata como otros. Entonces, es mejor cuando uno le dice a una persona, mire, no estoy de acuerdo, no me gusta su manera de ser. Alguien me preguntó en una ocasión, cuando yo estudiaba, ¿por qué usted no se junta conmigo? Porque no me gusta su manera de ser, no me siento en comunicación con usted, no, creo que si dos no están de acuerdo, no pueden estar juntos. Entonces, bueno, más tarde me dice, ¿sabe qué, Osvaldo? Me gustó que fuera sincero, porque yo sabía que usted no la iba conmigo. Luego una secretaria que me pusieron cuando yo llegué aquí a la ciudad de Cali, impuesta. Entonces la mandan y me dice, vea que yo voy a ser su secretaria. Le dije, por obediencia la acepto. Por mi parte, si tuviera yo que elegir, no la aceptaría. Bueno, esa señora más tarde me dijo, vea, eso que usted hizo me dio confianza y sé con quién voy a tratar.
y eso hizo que se rompiera de pronto algunas como barreras que se levantan y llegamos a ser personas muy cercanas y duró un buen tiempo allí de secretaria. Entonces eso oculto, eso no mostrado, eso así como no es bueno. Cuando Dios dice, Él siempre tendrá la razón. Cambio. Y son verdades que no queremos vivir, pastor. No queremos vivir porque no nos gusta la confrontación. Mire, pocas personas son las que se atreven a decir lo que en verdad sienten contra la otra persona. Por regla general en mi vida yo le caigo bien a las personas, pastor, ¿qué será? En un 90%. Siempre existirá ese 10%. Y entre los pastores una vez en un retiro pastoral me dijo uno de ellos, estábamos solos y me dijo, oye, te voy a decir un secreto, siempre me has caído gordo, me dijo. ¿Por qué? Le dije, no sé, dice, tu manera de ser, tu manera de hablar, no me gusta, ni como miras, ni todo. Dice, pero con los años te he visto que no eres malo, dice, no me caes bien todavía, pero veo que tienes cosas de Dios que a mí me gustan, o sea, me aprovecho de lo que Dios te ha dado, así que hermano, quería decirte esto para yo ser libre, dijo, entonces yo dije, bueno, con mi hermano X, no voy a decir el nombre, camino hasta 1 milla, ¿no? Sé hasta dónde me aprecia y todo, y me gustó, pastor, no me sentí bien, pero me gustó por otro lado saber el terreno que yo pisaba, porque sí me daba cuenta de que no le caía muy bien al hermano. Otro pastor me dijo, dice, mira, tú no me caes tan mal, me dijo, nomás siento un poquito de animadversión y resquemor. Caray, le dije, ¿cómo está eso? Y así, pero a ese me lo fui ganando poco a poco y se dio cuenta que pues las cosas que no le gustaban podíamos afinarlas, ¿no? Y así, pastor, es mejor, porque también por otro lado se siente muy feo cuando estás en un ambiente donde todos te sonríen o aquel te sonríe e incluso te invita a comer, pero después te das cuenta que todo era fingido. Es muy feo, pastor, eso. Entonces vamos a tomar los proverbios para ser un poquito más abiertos, más honestos con nosotros mismos y con las demás personas. Ahí va el siguiente, pastor, dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado. 2 puntos, mas el que refrena sus labios es prudente. La versión de Jerusalén dice, el que mucho habla, mucho yerra, quien modera sus labios es sabio. Cambio. Bien interesante este texto y si se toma así rápido, Pastor Gamaliel, usted y yo estaríamos aquí quebrantando un principio, porque hablamos, 1 hora nos dedicamos aquí a hablar. Pero mire, la versión, le voy a leer, muestra a ver la versión NTV, versículo 19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Bien. La TLA dice, hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Y le leo la otra que metemos aquí a ver cómo nos va, dice la Kadosh, dice, cuando las palabras son muchas, el pecado no falta. Así que aquel que controla sus labios es prudente. Tocaría mirar y analizar qué es hablar mucho. Cambio. Pastor, voy a hacer un paréntesis, aquí está el pastor Cefas de España, me permití la libertad de invitarlo, le dije, a ver, queremos un comentario, pastor, en el programa, ¿qué le parece si le doy paso? Pastor Cefas, estamos analizando el libro de Proverbios y estamos en la sentencia del verso 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Queremos algún comentario suyo, Pastor Cefas, para variar un poquito en el programa. Adelante, cambio.
Dios os bendiga mucho. Mil perdones, estoy atendiendo a los niños. Me tengo que atender una cosa y no voy a poder estar así con vosotros. Aún así, voy a dar un poquito a simple vista, porque en sí hablar en teoría no es ningún mal. El tema es cuando quiero justificar algún área de alguna persona y en mi comportamiento, y resulta que para mí está relacionado con el corazón. Pues quiero arreglar el tema, pero realmente en mi corazón hay algo que no es correcto. Y cuando eso se alarga y quiero hablarlo y justificarme de alguna manera con ese hermano, creo que mucho hablar se salta un poco en todo el orden de Dios, porque realmente lo que hay es algo en mi corazón que no es correcto. En este caso lo mejor sería callarme y hablar lo mínimo posible, sabiendo que lo que intento de alguna manera es justificarme a mí mismo con esa persona. Es lo que yo entiendo ahora sí, simple vista, pero estoy muy pillado de tiempo. Bendiciones, y por no ser descortés, así con vosotros he hablado. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Cefa, se aprecia. Sí, el pastor me había dicho que no iba a tener mucho tiempo. Gracias por estar en el programa. Pastor Osvaldo, ahí está lo que usted puntualizó. Adelante, cambio. Yo creo que aquí el que habla mucho es el fanfarrón, es el que hace alarde de sus cosas, es el que utiliza las palabras ociosas, es el que exagera, es el que se pasa de aquello que es necesario. Para mí, ese es el que está citando aquí, porque en las muchas palabras, dice, cuando las palabras son muchas, el pecado no falta. ¿Y dónde está el pecado? Cuando hay exageración, hay mentira. Cuando hay autoexaltación, hay orgullo, soberbia. Entonces, yo creo que son esas palabras. No es la persona que habla. Yo por lo menos me siento con un ingeniero que me enseña muchísimo al respecto de radio y puedo durar todo un día y le estoy preguntando, no repetimos y estoy seguro que no hablamos nada ofensivo. Con otro señor muy versado en muchas cosas y así sucesivamente. Y yo creo, Pastor Gamaliel, cuando nos encontremos los dos, café va a hacer falta y tiempo para que hablemos y vamos a estar hablando siempre de la obra de Dios, de cosas bonitas. Entonces, en esas muchas palabras, el hablador, parlanchín, locuaz, todo eso es que no va a faltar el pecado. Cambio. Qué interesante, pues es importante definirlo. Mire, aquí la versión Reina Valera dice, en las muchas palabras no falta pecado, 2 puntos, hay que relacionarlo, por supuesto, ¿no? Con la siguiente, por eso siempre digo punto y coma o 2 puntos. Mas el que refrena sus labios es prudente, habla de refrenar. Acá en la Biblia de Dios habla hoy, pastor, dice, 10, 19, dice, el que mucho habla, mucho hierra, punto y coma. Callar a tiempo es de sabios. Como que está circunscribiéndolo a la opinión, pastor. O sea, refrenar o callar a tiempo. Es decir, vamos a ver cómo lo estoy captando. Yo puedo, por ejemplo, dar mi opinión desde aquí, desde Mexicali, de la situación de los palestinos y de Israel, cómo hay el pleito ahí por los territorios ocupados, que aquellos dicen son ocupados, los israelíes dicen son administrados, etcétera, ¿no? Yo puedo decir la tierra se las dio a ellos, a los hebreos, el Señor, por la Biblia, por esto y por lo otro. Pero hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí, pastor? Porque yo no vivo allí. Yo no estoy recibiendo las pedradas de por ejemplo, de los palestinos, los atentados. Estaba oyendo ayer un programa muy bonito, el documental, donde el hombre del documental dice, las naciones y los diarios y todos nos critican, dice, porque pusimos un muro aquí en una franja de las franjas ahí que en conflicto, ¿no? Pero desde que pusimos esta franja, este muro, y cesaron los ataques con coches bomba y todo, y luego dijo así, pastor, les ruego a todos los que están
en otras partes, en otros ámbitos, que no opinen de lo que no saben, porque a ustedes no les caen las bombas aquí, no les caen. Y luego dijo también que la respuesta de los soldados israelíes contra las pedradas de niños y de mujeres, el mundo lo criticaba, pero que en Israel el apedreamiento es un intento de matar, es una forma de matar el apedrear, hasta bíblica, ¿no? Entonces, pastor, el que opina de un asunto irresponsablemente, o sea, no refrena su lengua a tiempo, como cuando uno va a dar consejería a un matrimonio y empieza a hablar y decir irresponsablemente y le da recomendaciones que ni uno mismo está dispuesto a vivir. Entonces yerra uno, pastor, habla de más. Así más o menos yo lo capto. Cambio. Totalmente de acuerdo. Eso es la aplicación que creo que tiene este texto bíblico, Pastor Gamaliel. Cambio. Bien, ¿hay alguno en la sala que quiera comentar al respecto o preguntar? Y si no, pasamos a la siguiente sentencia. Adelante. Cambio. Yo he tenido ese problema, pastores, que no he comprendido. El que mucho habla, mucho hierra, pero siempre, bueno, es que a mí me lo enseñaron, y lo aprendí o lo entendí yo. ¿Qué es eso? Habemos personas que somos muy parlanchinas, muy habladoras de todo tipo de temas, y yo vengo de una familia así, mi madre es así también, wow, mi madre es la ley, y mis tíos, más que mi madre, es una familia así, muy habladora, y no, yo no soy así, pero mi familia, eso de ser muy habladores también son muy, ¿cómo se le llama? Se la pega mucho a la gente, son sociales, tienen muchas amistades porque siempre andan hablando y hay gente que le gusta a ese tipo de gente, ¿no? Y lo había entendido, bueno, digo, esto lo he heredado de mi familia y este es un pecado que he heredado de mi familia, porque siempre había entendido eso, Pastor Osvaldo, que era el mucho hablar. Cualquier cosa que era de mucho hablar, el pecado. Pero creo que voy entendiendo por ahí que no es tan así, ¿no? Cambio. Buenas tardes. Estoy oyendo un comentario. Simplemente una pregunta. Es un comentario particular o bíblico. Porque una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que piensa la Biblia. Bíblicamente, ¿cómo está esto? ¿Es de Dios decirle a un hermano que me caes gordo? ¿Es de Dios decirle a un hermano, yo no voy contigo, yo no estoy contigo? Bendiciones. Cambio. Claro que sí es de Dios, siempre y cuando el propósito no sea el de ofender, no sea el de distanciar, sino más bien el de derribar el muro que separa el uno del otro. Por ejemplo, miremos el caso de Pablo y Pedro. Cuando Pedro actuó mal y no le creyó o no creyó Pablo que estaba actuando correctamente, dijo, lo reprendí cara a cara. Y esto ayudó a Pedro y no se dolió, no se molestó. Al contrario, él dijo, mire, Pablo habla cosas bien profundas que los inductos tuercen. Entonces es mejor la reprensión, ya lo habían citado allí, la reprensión es mejor que los besos hipócritas, llamemos así. Entonces, yo creo que todo esto se tiene que mirar, no de manera tan textual, porque la Biblia tiene que llevar una interpretación, sino ver cuál es el propósito de lo que nosotros hagamos. Hay palabras que van para herir, dañar, apartar, separar, destruir, pero hay palabras duras que son para sanar, edificar y ayudar. Cambio. Un saludo, pastor, un saludo, mi hermano. Qué bueno que lo tenemos aquí en sala. Al pastor. Dijera que
Lo que no es de Dios, y es lo que dice exactamente el proverbio, encubrir el odio. Encubrir el odio es de labios mentirosos. Eso sí no es de Dios, porque estaríamos hablando de una simulación, ¿no? A ver, pastor, entonces en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena, se refrena cuando va a hablar de un asunto, dice, bueno, yo no puedo opinar de lo que no sé, o no puedo recomendar, echarle carga a otros que ni con un dedo las puedo llevar, o no puedo hacer un juicio si no tengo los elementos o no estoy en la posición para juzgar, ¿no? Eso es refrenarse. No está hablando de la persona que habla más que otra como manera de ser, porque habemos gente que hablamos, otros son más callados, más reflexivos y así. Bien, pasaremos a la siguiente, pastor, y qué bueno que están muchos aquí en el canal para comentar o preguntar. Plata escogida es la lengua del justo. 2 puntos. Mas el entendimiento de los impíos es como nada. Oh, qué tremendo, pastor. Dice la versión de Jerusalén, es plata de ley la lengua del justo. El corazón del malvado es ganga. No sé a lo que se referirá aquí esta versión con ganga, pero vamos a la Dios habla hoy. Plata fina es la lengua del justo, la mente del malo no vale nada. Adelante, pastor Osvaldo, y usted después de su comentario abre el micrófono. Cambio. La ganga es algo barato, es algo que no tiene gran precio, al menos aquí para nosotros. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Estoy leyéndole en la NTV, voy para la LTA. Las palabras justa vale mucho. Los planes malvados no valen nada. Y en la Kadosh dice, la lengua del justo es como plata pura, mas la mente del perverso vale poco. Y la Internacional dice, la plata refinada es la lengua del justo, el corazón del malvado no vale nada. Entonces, lo que yo encuentro aquí es que aquellas palabras que edifican, que animan, que ayudan, que conducen, que aconsejan, que instruyen, son muy valiosas. Las palabras de mente perversa o de corazón malvado no vale nada. Pastor Gamaliel y mis hermanos que están acompañándonos ahí, cuando yo llegué aquí a Cali, es una ciudad donde hay muchísima caña de azúcar, de donde sacan mucho azúcar. Y entonces ellos desarrollan sus dichos y alguien hizo un comentario muy negativo. Y uno me lo comentó y otro estaba escuchando allí. Y él me dijo, ¿sabe qué? Al bagazo, poco caso. Y le dije, yo no entiendo mucho el dicho. Dijo, vea, tome las palabras de quien vienen. No le dé el mismo valor de una persona liviana, alocada, sin sentido, irresponsable, a una persona cuerda, madura, responsable. No le dé el mismo, puede ser la misma palabra, pero no le dé el mismo valor. Perdón, fue una niña, perdón. No hay ningún problema, tranquila, hermana. Así que nosotros debemos de tener este versículo, y lo voy a estar marcando, que no lo había tenido en cuenta. No siempre las palabras tienen el peso, el valor, porque hay que ver de quién viene. No es igual lo que la Biblia dice con lo que un escritor dice. Para mí la Biblia es la palabra de Dios, cielo y tierra pasará,
mas la palabra de Dios no pasará. Las otras son de moda, puede ser Don Quijote de la Mancha, puede ser el que sea, pero son palabras de hombres que tienen su aplicación, su buen uso, sus cosas buenas, pero nunca podrán con la Biblia. Cuando me encuentro con algunos temas difíciles y algunas cosas que cuando hablo con otros no están muy de acuerdo, bueno, Dios siempre tendrá la razón. Cambio. Es ahí que debemos de aquí es como para capitalizar, ¿verdad, pastor? Para darle un valor a la persona. Si es un justo el que te está diciendo. Fíjese que yo tengo un amigo, no es perfecto, mi hermano, no voy a decir el nombre, pero es un hombre, tiene sabiduría de Dios. Tampoco yo soy perfecto, nadie es una perfección andando, pero hay hombres justos, ¿no? Y yo suelo decirle, pastor, a ver, déjame sirvo otra taza de café porque sale oro de tus labios. Y dice, me estás adulando. No, pero yo se lo digo en serio porque me acababa de dar un consejo, algo bueno que a mí me va a servir, pastor. Y sí es cierto que es como, aquí dice plata fina, ¿no? Pero claro, también me ha tocado escuchar gente que, pues no, todo lo que te va a decir es para muerte, es una vanidad, es una hablada, incluso es como para que te pongas al contrario de la persona. Por ejemplo, cuando pides consejo, tengo un problema con mi esposa, mira, no, esa mujer no sirve, búscate otra. Imagínese usted, pastor, la basura que puede salir así gratuitamente del consejo de un impío. Cambio. Y menos mal que me dio cambio, no solo de alguien que no conoce de Dios, sino de gente religiosa y que no sé cómo pensará. Estaba en unos conflictos tremendísimos con mi esposa. Entonces yo llamo al que creía que tenía como las respuestas. Uno muchas veces piensa que quien tiene una iglesia grande, que quien tiene carro fino, que quien tiene, eso es como señal de bendición, como señal de, no sé, hay equivocaciones. Le estoy hablando de 25 o 30 años atrás. Y entonces voy y le digo a este hombre, mire, pastor, tengo muchos problemas con mi esposa, pero muchos problemas. ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me aconseja? Y el primer mal consejo que me da es, no le hago caso, no le ponga cuidado. Y utilizó, es que mujer que no molestes hombre. Y como lo dijo él, pues yo ignoré muchas cosas y ella me iba a hablar y yo no le hacía caso y eso empeoró. Eso es como echarle más leña al fuego. Entonces empeoró la situación y yo volví donde él y le dije, mire pastor, lo que pasa es que sigo teniendo muchos problemas. Yo trabajaba con él y tengo muchos problemas, pero ya estoy que no aguanto más. Y me dice algo que yo dije, quedé aterrado. Entonces me dijo, vea, coja y dele una paliza que la deje casi agonizando y verá que eso arregla la situación. Yo le respondí y le dije, mire hermano, lo que pasa es que los animales son los que tienen que arreglar a patada y a mordisco sus problemas y se organizan así para imponer. Los seres humanos, Dios nos ha dado la palabra y Dios nos ha dado otras formas de arreglar la situación. Y di media vuelta y me fui y él se quedó riendo. Entonces, mire lo que llega a hacer de daño una persona irresponsable, una persona que muchas veces uno llega a pensar que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, porque se deja llevar por las apariencias. Cambio. Mucho cuidado, pastor, sí, los golpes de la vida nos han enseñado. Vamos entonces a discernir cuando lo que te están diciendo es plata refinada o es una baratija, ¿no? Aquí dice una ganga. ¿Alguien en la sala quiere comentar, preguntar o incluso comentar en contra?
puede él entenderlo de otra manera. Adelante, cambio. Bueno, pastor, tenemos 10 minutos para la siguiente sentencia. Vamos a ver si nos alcanza. Dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios, por falta de entendimiento, mueren. A ver, la versión de Jerusalén, los labios es acá. Dice: los labios del justo sustentan a muchos, los necios perecen por falta de seso. Y la versión Dios habla hoy: los labios del justo instruyen a muchos, pero el necio muere por su imprudencia. Adelante, pastor, cambio. Mire como dice la NTV: las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. En la TLA dice: el buen consejo es ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tontos. Y la Kadosh aquí nos dice: los labios del justo conocen verdades sublimes, pero los necios mueren en su necedad. Ahí tenemos esta perla y esto que pareciera ser un contraste entre lo que hablamos del necio, del hablador, del parlanchín, con aquellos labios que traen esa palabra que edifica, buena noticia, que orienta, que afirma, que trae lo bueno. Cambio. Sí, pastor, la sentencia está relacionada con la anterior y como que está poniendo en una, comparando, ¿no?, el uno con el otro, como usted bien lo dijo, como diciendo: este sabio le da vida a muchos o apacientan a muchos, pero el otro, el necio, él se muere solito. Fíjese el contraste, ¿no? Mientras que el justo apacienta a muchos, así como le dijeron a Job: tú eras maestro de muchos. Pero claro que se lo dijeron para herirlo en aquella ocasión. Pero él pues dice que todos le pedían consejo y se inclinaban delante de él, porque un justo es reconocido, ¿no? Mientras este tiene, por así decirlo, un rebaño que le escucha, el otro se muere solito, pastor, no le alcanza ni para salvar su propia vida. Cambio. Así es muy de mucha bendición. Dice: las palabras del justo animan. La palabra animar es sinónimo de exhortar. Y tristemente algunos utilizan la palabra exhortar como sinónimo de reprender o de corregir o de regañar. No. Exhortar es dar ánimo al que está cansado, y se utiliza la figura de aquel que se sienta a la orilla del camino y dice: no, definitivamente yo no sigo, váyanse ustedes que yo no sigo. Entonces, qué bueno cuando el justo, para mí en la palabra aquí no es el intachable, sino el que ha sido perdonado. Yo lo parafrasearía: las palabras del que ha sido perdonado son como plata refinada, o las palabras del que ha sido perdonado animan a mucho. Pero los que no, el necio, el que no se acerca a Dios, el pecador, el que permanece en su maldad, pues no le espera nada bueno. Entonces, qué agradable que Dios nos dé ese privilegio de ser aquellos que comunicamos esas palabras de ánimo, esas palabras que edifican, esas palabras que orientan, esas palabras que nos ayudan en un momento difícil. Cambio. Bien, abrimos el micrófono para ver algún comentario de esta sentencia o de las pasadas, hermanos. A veces se ocupa tiempo para reflexionar. Hagan pregunta, comenten y también pueden diferir. Estamos abiertos a eso y el pastor Osvaldo comentará y yo haré el cierre del programa. Micrófono abierto. Cambio. En estas hermosas palabras bíblicas
Si se dan cuenta, hemos cambiado entre la quinta y la sexta dispersación. Yo preguntaba por una pregunta de la quinta dispersación y se me ha contestado con la gracia. Vean por un momento que la gracia no tiene que ver nada con la ley, porque la ley nos dice otra cosa que la gracia. La gracia nos dice: el que te hiera una mejilla, préstale también la otra. La gracia nos dice: el que te obligue a acompañarle una milla, ve con el 2. La gracia nos dice: el que te pida prestado, no se lo niegues. ¿Qué ocurre? Que hemos contestado la pregunta, la respuesta de la ley con la gracia, cuando Pedro le dijo: Pablo, digno eres de condenar porque te comes la comida de los israelitas y no le das las palabras. No le das la palabra a los gentiles, pero sí te comes su comida. Entonces, en estas dispersaciones hay una variación tremenda, es como de la noche al día. Oísteis de Moisés, mas yo digo, es la gracia. En Cristo estaban metidas las dos dispersaciones, una que tenía que cumplirla y otra que tenía que esparcirla. Jesucristo cumple la ley, ya que Moisés ni siquiera la pudo cumplir, fue el único que cumple la ley, pero esparce otra cosa. Y aquí hemos jugado con la quinta, que es donde están Proverbios, pero sin embargo hemos dado consejos de la gracia, que es totalmente diferente. Que Dios me los bendiga. Amén, amén. Cambio. Gracias, pastor, por su opinión, es válida. Yo opino un tanto diferente, ¿no? Porque el fingimiento está sancionado también en la gracia, que no se haga, que no se viva. Por ejemplo, quitad todo fingimiento, dice el apóstol en su carta, toda hipocresía y fingimientos, y eso es encubrir el odio, ¿no? Creo que es perfectamente aplicable. No sé qué opina el pastor Osvaldo, y después de su comentario hacemos la salida. Cambio. Aunque es muy bueno estudiar las dispensaciones, pero tendríamos que analizar, por ejemplo, dentro de las leyes. La ley está dividida en la ley ceremonial, que es la que termina con la muerte de Cristo. La ley moral no termina con la muerte de Cristo. La ley espiritual no termina con la muerte de Cristo, y la ley civil no termina con la muerte de Cristo. Entonces, en la dispensación de la ley hay que mirar qué terminó y qué no terminó. Luego, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por el Señor y es útil para enseñar, corregir, redarguir, y hacer todo, y preparar al hombre para toda buena obra. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios toma su palabra y la aplica a mi vida. De lo contrario, tendríamos que irnos solamente al Nuevo Testamento y allí tendríamos un desbalance en nuestra vida. Bueno, mis hermanos, me han llamado y deseo para todos ustedes grandes, ricas, poderosas bendiciones de Dios. Y al pastor Pascual, bienvenido. Nos alegra porque eso nos ayuda a aclarar. Tal vez esos conceptos nos ayudan. Yo sí creo que la unidad no es uniformidad. Es decir, cuando hay esa variedad, sin embargo, podemos seguir unidos. Desde Cali, Colombia, un saludo cordial, abrazo fraternal para todos ustedes y la invitación para el día de mañana, si Dios no lo permite. Cambio. ¡Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias! Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima.
Vagaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría lo sufrir tu pena compensar. Mejor amor de amigo no puedo yo encontrar. Entonces le oí así decir: mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos